Me llamó un inútil obrero frente a todos y se marchó tomada de la mano de otro rumbo a un auto que ni siquiera era suyo. Esa misma noche saqué sus cosas de mi casa sin pronunciar palabra, y ahora suplica entre lágrimas por el futuro que perdió para siempre. Tengo 35 años, y este desastre comenzó cuando tenía 28. La parte de la venganza es tan satisfactoria que aún me cuesta creer que realmente sucedió. Así que siéntense, tómense un café, porque esto va desde una humillación pública hasta ver cómo la vida misma se encarga de ajustar cuentas de la manera más perfecta que he presenciado. Sin adelantar demasiado, digamos que mi ex creyó que cambiaba a un perdedor sin ambición por alguien que, según ella, tenía futuro. 7 años después, ese supuesto perdedor es dueño de un negocio millonario, mientras ella vive con familiares y trabaja en un centro de llamadas para poder pagar las cuentas. Sé que algunos pensarán que esto suena demasiado bueno para ser verdad. Ojalá lo fuera, pero lamentablemente viví cada momento, desde los más dolorosos hasta los más gratificantes. Y créanme, la realidad puede superar la ficción de formas que uno jamás imagina. Así fue como todo ocurrió. Crecí en una familia de clase trabajadora, donde el esfuerzo no era opcional, era la única forma de salir adelante. Mi padre trabajó 30 años como carpintero sindicalizado, levantándose todos los días a las 6 de la mañana sin importar si llovía, nevaba o hacía calor. Mi madre pasaba jornadas dobles en una planta de empaquetado para que no faltara nada en casa. Llegaba agotada, pero nunca se quejaba. Ninguno de los dos fue a la universidad, pero me dieron algo aún más valioso, el respeto por el trabajo honesto y la satisfacción de construir algo con tus propias manos. Ellos eran de los que arreglaban todo por sí mismos. Mi padre me enseñó a usar herramientas antes incluso de que supiera andar bien en bicicleta. A los 12 años ya lo ayudaba a levantar estructuras de garajes y a instalar cableado en sótanos. Mi madre me enseñó a administrar cada dólar, a ahorrar y a no endeudarme innecesariamente. Esas lecciones fueron más útiles que cualquier diploma. Al graduarme del colegio, opté por la construcción, no porque no pudiera ir a la universidad, sino porque me apasionaba la idea de crear algo tangible y duradero. Empecé como obrero general ganando $11 la hora, barriendo obras y cargando materiales para hombres que llevaban décadas en el oficio. El trabajo era agotador, pero yo tenía hambre de aprender. Durante los primeros 2 años llegaba a casa cubierto de polvo y con las manos destrozadas por el concreto y la madera, pero cada día adquiría una habilidad nueva: leer planos, aplicar medidas de seguridad, diferenciar entre muros de carga y divisiones interiores. Los veteranos notaron mi entusiasmo y empezaron a enseñarme tareas más complejas. Fui rotando por diferentes áreas, 6 meses en carpintería aprendiendo a levantar estructuras, luego en tablaroca desarrollando precisión y detalle, un tiempo en plomería donde entendí los sistemas de presión y drenaje. Pero fue en electricidad donde encontré mi verdadera vocación. El trabajo eléctrico me fascinó, sistemas invisibles pero esenciales para la vida moderna, donde un error mínimo podía provocar incendios o muertes. Eso me obligaba a estar enfocado al máximo y a cumplir normas estrictas. Me encantaba resolver problemas y ver cómo esa mezcla de ciencia y arte daba vida a los espacios. A los 25 años terminé mi aprendizaje y logré la licencia de maestro electricista. El examen fue brutal, 8 horas de cálculos y preguntas técnicas sobre motores, cargas y normativas. Lo aprobé en el primer intento y supe que había encontrado mi carrera. Comencé a trabajar como contratista independiente, ganando $68 la hora, un excelente ingreso para mi edad. Más importante aún, me gané una reputación de calidad y confiabilidad. Fue en esa época cuando conocí a Marisol. Ella tenía 23, trabajaba como recepcionista en un pequeño bufete legal y ganaba unos 32.000 al año. No era un mal empleo, pero se notaba que estaba frustrada con su situación económica. Vivía en un departamento diminuto con 2 compañeras y conducía un Honda Civic viejo que apenas pasaba la inspección. Además, las deudas de su carrera en comunicación devoraban casi todo lo que ganaba. Yo acababa de comprar mi primera casa, un rancho de 130 metros cuadrados en un vecindario decente. Nada moderno, los dueños anteriores eran mayores y no habían hecho mejoras desde los 80, pero tenía buena estructura, techo nuevo y un panel eléctrico en regla. 3 habitaciones, 2 baños completos y un garaje doble que convertí en taller. No era lujosa, pero era mía. Poco a poco fui renovándola en mis ratos libres, pisos laminados, cocina con encimeras de granito que conseguí a precio de contratista, cableado actualizado, una terraza de madera tratada en el patio. Marisol se sorprendía de cada mejora y le encantaba presumir a sus amigas que su novio sabía arreglar todo y además era propietario. A los 6 meses se mudó conmigo. Sus amigas estaban celosas, ella vivía sin pagar renta y con un hombre que no solo era hábil, sino también estable. Durante los primeros 2 años la relación fue perfecta. Ella aportaba $600 a la hipoteca de 1,850, lo que cubría servicios y comida.
Eso me permitió ahorrar cerca de $2,800 mensuales, acumulando ya 42.000 para mi objetivo, abrir mi propia empresa de electricidad. El plan estaba bien trazado: comprar un camión de trabajo, obtener la licencia de contratista, adquirir herramientas profesionales y comenzar con proyectos pequeños de construcción comercial, mientras mantenía trabajos residenciales para flujo de efectivo. Marisol me apoyaba al 100% en esos inicios. Al inicio de nuestra relación, Marisol solía hablar con entusiasmo sobre lo orgullosa que estaba de estar conmigo. Decía que le atraía estar al lado de un emprendedor, alguien que no se conformaba con pasar toda su vida trabajando para otros. Incluso me ayudaba en los trámites, investigaba requisitos de licencias, seguros, y pasaba noches enteras organizando documentos o armando hojas de cálculo. Yo estaba convencido de que construíamos un proyecto en conjunto, un futuro sólido como equipo. Pero todo cambió de manera drástica. Un día la ascendieron a asistente ejecutiva en el bufete de abogados donde trabajaba. En realidad, seguía haciendo lo mismo que como recepcionista, pero con un título más elegante y un aumento de apenas $4.000 al año. Ese pequeño ascenso le bastó para transformarse por completo. Comenzó a seguir compulsivamente a influencers en redes sociales, a guardar imágenes de mansiones y autos lujosos en tableros de Pinterest. Pronto llegaron los comentarios sobre nuestra casa modesta, como si de repente le resultara insuficiente. El verdadero quiebre comenzó cuando su amiga de la universidad, Camila, se comprometió con un banquero de inversiones que ganaba mucho dinero en la ciudad. Camila presumía un anillo de 3 quilates, una exageración ridícula que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en 8 meses de trabajo intenso. Marisol quedó completamente fascinada con esa joya. Después de aquella fiesta de compromiso, su obsesión con los anillos y la planificación de bodas creció de forma alarmante, a pesar de que yo ni siquiera le había propuesto matrimonio ni habíamos hablado seriamente de fechas. Me enviaba enlaces de anillos de entre $18.000 y $25.000. Para mí, esa cantidad era absurda para un pedazo de joyería, pues podía invertirse en un auto de segunda mano o en una propiedad. Cada vez que le explicaba esto, se ponía de mal humor y soltaba comentarios en tono pasivo-agresivo sobre saber su valor y no conformarse con menos de lo que merece. Me comparaba todo el tiempo con el prometido de Camila, diciendo que él no dudaba en invertir en su relación y que entendía lo que significaba un compromiso real. Aquellas comparaciones se volvieron habituales. Cualquier conversación terminaba girando en torno a los lujos que el prometido de Camila le daba, viajes románticos, regalos costosos, detalles constantes que según Marisol demostraban que él era mejor hombre que yo. Según su visión, yo quedaba corto en todo porque prefería ahorrar y pensar a largo plazo en lugar de malgastar en gestos ostentosos. Lo peor llegó cuando comenzó a hablar de mi trabajo con un aire de vergüenza. Primero fueron insinuaciones de que debía ampliar horizontes o considerar otra carrera más estable. Luego, críticas más directas hacia el trabajo manual, diciéndome que era físicamente agotador y que limitaba mis oportunidades a futuro. Incluso soltó varias veces que yo era demasiado inteligente como para dedicarme a trabajos de construcción. Su actitud se hizo evidente en los eventos sociales. En la barbacoa anual del bufete, me presentó como Diego, trabaja en construcción, con un tono de disculpa, como si se avergonzara de mí. Cuando alguien preguntaba en qué consistía mi labor, yo empezaba a explicar mis proyectos de contratista eléctrico y de obras comerciales, pero ella cambiaba de tema rápidamente. Si alguien mostraba interés en lo que hacía, Marisol lo desviaba con frases como, «Oh, Diego siempre está ocupado con cosas de trabajo», y luego enfocaba la conversación en su empleo o en planes de fin de semana. En ese tiempo apareció Alejandro, un nuevo asistente legal en el bufete. Tenía un MBA en una universidad estatal y manejaba un BMW arrendado que claramente no podía costear con su salario. Usaba trajes caros, hablaba sin parar de inversiones y venía de una familia con dinero. Sus padres tenían una casa de vacaciones en la montaña. Marisol no dejaba de mencionarlo, admirando lo motivado y ambicioso que era. Decía con brillo en los ojos que planeaba dar el SAT y postular a escuelas de derecho prestigiosas, que tenía visión y claridad sobre su futuro. Mientras yo trabajaba 55 horas semanales, ahorraba cada dólar extra para hacer crecer mi negocio y renovaba nuestra casa con mis propias manos, ella se desvivía elogiando a Alejandro. Empezó a comparar nuestros mundos, el auto de Alejandro, su ropa, su carrera, su origen, su educación. Incluso llegó a preguntarme por qué no podía ser más como él, alguien que no se conforma con un simple trabajo manual y que aspiraba a algo más profesional. Yo intentaba explicarle que mi trabajo no era simplemente usar las manos, que exigía resolver problemas complejos, leer planos técnicos, calcular cargas eléctricas y actualizarse con normativas. Era un oficio que requería intelecto y dedicación constante. También le decía que tenía planes de negocio, que los oficios cualificados eran esenciales para la sociedad y que estaban bien remunerados. Sin embargo,
Ella ya había decidido que el trabajo de oficina con traje era más respetable que construir la infraestructura que hacía funcionar esas oficinas. El golpe definitivo fue cuando empezó a quedarse hasta tarde en la oficina. Alejandro y yo estamos trabajando en un caso muy complejo, me decía. Llegaba después de las 8 de la noche, entusiasmada, contando lo mucho que aprendía de él, lo inteligentes que eran sus conversaciones y cómo él valoraba su capacidad intelectual. Aseguraba que Alejandro la trataba como igual, a diferencia de otros que solo la veían como adorno. La indirecta no podía ser más clara. Yo no veía lo evidente, ella ya estaba preparando su salida. Yo, cegado por el cariño, pensaba que podríamos resolver sus inseguridades sobre mi carrera. No sabía que me comparaba con Alejandro en cada aspecto y que me veía en desventaja absoluta. La ruptura definitiva llegó en la fiesta de compromiso de Camila, 8 meses después. Se celebró en un restaurante lujosísimo en el centro, donde los aperitivos costaban lo mismo que la compra de una semana y los cócteles valían $20 cada uno. Marisol insistió en ir y se compró un vestido nuevo de $280, más caro que la cuota mensual de mi camioneta. Salí directo de un trabajo grande en una obra comercial porque Marisol me había insistido en que no podíamos llegar tarde. Me había duchado, cambiado a la mejor ropa de vestir que tenía y me había asegurado de presentarme lo más prolijo posible. Aún así, bajo mis uñas quedaban restos de polvo de cemento y las manos endurecidas por los años de manipular cables, caños y cajas de conexiones eléctricas. Esas marcas eran huellas permanentes de mi oficio, cicatrices que ningún jabón lograba borrar. Pensé que, en todo caso, era justo que vieran cómo se ven las manos de alguien que gana la vida con trabajo honesto. El ambiente de la fiesta era lo que cabía esperar de un grupo de abogados y gente de finanzas compitiendo por aparentar. Se escuchaban conversaciones sobre carteras de inversión, propiedades en lugares turísticos que apenas estaban considerando comprar y colegios privados para hijos que todavía no tenían. Los hombres lucían trajes de diseñador y relojes que seguramente costaban más que la póliza anual de mi camioneta. Las mujeres, por su parte, vestían como si asistieran a una entrega de premios en lugar de un compromiso informal. Intenté entablar conversaciones educadas, pero me sentía como un extraño en ese mundo. Para muchos de ellos, el trabajo manual parecía ser una tarea de la que solo se ocupaban los menos afortunados, como si se tratara de una condena y no de una elección digna. Cuando comenté que estaba participando en la remodelación de un hospital, uno de esos tipos respondió con un «ah», que bien con el mismo tono que se usa para mirar un dibujo infantil sin importancia. Alrededor de una hora después, Marisol ya había bebido lo suficiente para estar habladora y se había unido al grupo de amigas de Camila. Jugaban un extraño concurso comparando a sus parejas como si fueran trofeos, quién tenía el mejor sueldo, el empleo más prestigioso o las mejores perspectivas de futuro. Fue ahí cuando Marisol, con orgullo, dijo: Alejandro consiguió otro ascenso. Ya está ganando $67,000 y además su empresa ofrece beneficios increíbles. Está preparándose para los exámenes de ingreso a la Facultad de Derecho, y en un par de años estará en uno de los mejores programas. Una de las mujeres, con cortesía, me preguntó a qué me dedicaba. Apenas iba a responder cuando Marisol me interrumpió con una frase que me heló la sangre. Oh, Diego solo es un trabajador de la construcción. Hace instalaciones eléctricas en casas y edificios. Solo eso. La forma en que lo dijo, como si fuera algo vergonzoso que merecía disculpas, me atravesó como un cuchillo. Una de las mujeres intentó suavizar la tensión diciendo que su tío también era electricista, que ganaba muy bien y que amaba su oficio. Pero Marisol no se detuvo y añadió, elevando la voz: bueno, pero Diego no tiene muchas ambiciones más allá de eso. Hay gente que se conforma con ser de clase trabajadora toda la vida. En cambio, Alejandro será abogado en 3 años y seguramente llegará a ser socio en un gran bufete. El silencio fue inmediato. Todos me miraban, esperando ver cómo reaccionaba al ser humillado por mi propia novia. Marisol, a quien había mantenido económicamente durante 3 años, la misma que vivía en la casa que yo había comprado y renovado con mis manos, me observaba como si yo fuera un estorbo que debía justificar ante sus sofisticados conocidos. No grité ni hice una escena. Simplemente me levanté, la tomé del brazo y la llevé a un rincón apartado del restaurante. Con voz baja le dije: esto se acabó. No vuelvas a casa esta noche, busca dónde dormir. Ella rodó los ojos y me susurró: Diego, no seas dramático. Solo estaba explicando tu trabajo, no hay nada malo en lo que haces. La miré fijo y le respondí con firmeza: acabas de llamarme un obrero sin ambición frente a una sala llena de extraños. Dejaste claro que te avergüenza estar conmigo. Eso me dice exactamente lo que piensas de mí. Se terminó. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo y finalmente al miedo, cuando entendió que hablaba en serio. Intentó detenerme con súplicas, pero ya me estaba alejando. No discutí,
No hice discursos, simplemente la dejé allí, rodeada de sus amigos con trajes caros y carreras elegantes. Esa noche conduje sin rumbo durante horas, masticando la traición. La mujer por la que había dado todo, a la que apoyé en cada meta, me había ridiculizado en público, comparándome con un niño bonito de oficina que seguramente no sabría ni cambiar un foco. Ella había dejado en claro que se avergonzaba de alguien que trabajaba con las manos. Cuando al fin regresé, cerca de la medianoche, Marisol ya estaba en casa metiendo cosas en una maleta. Lloraba y me pedía perdón, alegando que había sido solo un comentario tonto. Decía que lo había hecho para encajar, que era importante para su red de contactos. No me conmovió. Me llamaste un perdedor sin ambiciones frente a todo el mundo, respondí con total calma. Con esa frase me mostraste lo que realmente piensas de mí y de mi trabajo. No hay nada más que hablar. Intentó todo, llanto, gritos, promesas de cambiar, hasta amenazas de hacerse daño. Dijo que estaba nerviosa y que había dicho lo primero que se le cruzó por la cabeza. Nada funcionó. Yo ya había visto su verdadera cara. Finalmente, explotó. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón, quizás somos demasiado diferentes. Alejandro entiende lo que significa tener ambiciones y aspirar a algo más grande. Perfecto, ve con él. Seguro que sabrá apreciar tu lealtad y tu carácter, contesté sin inmutarme. Al día siguiente se mudó. 3 años juntos y le bastaron menos de 24 horas para empacar y marcharse. Se llevó sus pertenencias, pero dejó tras de sí cada mejora que yo había hecho para ella, el vestidor que construí, el tocador del baño que instalé, los muebles del jardín que escogimos juntos. A la semana ya salía públicamente con Alejandro. Según supe después, llevaba meses hablándole de los problemas de nuestra relación y haciéndose pasar por la víctima de un novio sin ambiciones. Yo, por mi parte, me lancé de lleno a preparar el lanzamiento de mi propio negocio. Tramité mi licencia de contratista, investigué pólizas de seguros comerciales, empecé a relacionarme con empresas locales que necesitaran servicios eléctricos. Sí, daba miedo dejar atrás la seguridad de trabajar para otros, pero también era liberador por fin perseguir mis propios sueños, sin tener al lado a alguien que menospreciara cada uno de mis pasos. Usé $38,000 de mis ahorros para dar el paso que llevaba años planeando en silencio. Me decidí por una camioneta Ford F350 usada, en perfecto estado, con bajo kilometraje y equipada con todas las características necesarias para aguantar el ritmo exigente de la construcción. La acondicioné con herramientas de grado comercial que había seleccionado cuidadosamente, porque sabía que en este oficio la calidad de los instrumentos hace la diferencia entre un trabajo mediocre y uno impecable. No me limité a la camioneta. Mandé imprimir tarjetas de presentación con un diseño profesional, sobrio y elegante, algo que transmitiera confianza apenas al recibirla. También construí una página web sencilla pero clara, donde mostraba mis credenciales, experiencia previa y servicios. Aseguré todos mis permisos y certificaciones para evitar cualquier inconveniente legal. Todo eso se convirtió en la base de Thompson Electrical Contracting, que nació apenas 6 semanas después de que Marisol se marchara de mi vida. El nombre que elegí para la empresa no fue casualidad. Usé mi apellido porque sabía que representaba mucho más que letras, era un símbolo de credibilidad, de responsabilidad, de compromiso. Quería que los clientes supieran desde el primer instante que trataban con un negocio familiar serio, no con alguien improvisado que desaparece al primer problema. Mi objetivo era dejar en claro que yo no solo trabajaba con cables y tableros, sino con mi reputación. El primer año resultó difícil en lo económico, pero inmensamente enriquecedor en lo personal. Los proyectos que me contrataban eran en su mayoría residenciales, instalación de ventiladores de techo, mejoras en tableros eléctricos para soportar electrodomésticos modernos, diagnósticos de fallas en viviendas antiguas. Aunque no eran contratos grandes, cada uno era una oportunidad para demostrar que mi forma de trabajar era distinta, siempre llegaba puntual, cumplía con los plazos, dejaba todo más limpio de lo que lo había encontrado y garantizaba que cada instalación no solo cumpliera con los códigos de seguridad, sino que los superara. Poco a poco, esas pequeñas acciones generaron un efecto poderoso. Los clientes satisfechos empezaron a recomendarme de boca en boca. Contaban a vecinos, amigos y compañeros de trabajo que habían contratado a un electricista que cumplía lo prometido, que no inventaba costos extras y que terminaba sus proyectos con profesionalismo. Gracias a esas recomendaciones, comencé a recibir contratos de administradores de propiedades y de contratistas de remodelaciones. Ellos, más que nadie, valoraban contar con alguien confiable, porque sabían que un mal trabajo eléctrico podía costarles muchísimo más en retrasos, sanciones o accidentes. Al llegar al final del primer año, ya no podía con todo yo solo. Contraté a mi primer empleado, un joven aprendiz recién salido de la escuela técnica. Veía en él la misma ilusión que yo tenía a su edad. Su entusiasmo,
Sus preguntas constantes y sus ganas de aprender le daban energía a las largas jornadas. Y al mismo tiempo me obligaban a explicar mis métodos, a transmitirle mis estándares de calidad y mis valores profesionales. Formarlo me ayudó a ordenar mi propia visión del negocio y me recordó por qué amaba tanto este oficio. La ausencia de Marisol fue otro punto clave. Sin sus críticas constantes sobre mi simple trabajo de construcción, redescubrí lo que me había enamorado de esta profesión, la satisfacción de resolver problemas complejos con mis propias manos, la sensación de dar vida a sistemas que funcionarían de forma segura durante décadas y el orgullo de saber que, aunque muchos miraran por encima del hombro a quienes trabajamos en oficios técnicos, lo nuestro era fundamental para que todo funcionara. El segundo año marcó un antes y un después. Una empresa de administración de propiedades, dueña de varios complejos de apartamentos, me contrató para un proyecto de gran escala, modernizar por completo la instalación eléctrica de un edificio de 32 departamentos. Se trataba de un contrato por $180,000, que me mantuvo ocupado junto a 3 empleados durante 4 meses. No fue nada sencillo, tuvimos que coordinarnos con los horarios de los inquilinos, lidiar con la burocracia de los inspectores municipales y resolver problemas derivados de décadas de reparaciones improvisadas. Sin embargo, lo conseguimos, entregamos a tiempo, por debajo del presupuesto y con un resultado que superaba todos los estándares de seguridad. Ese éxito fue mi carta de presentación en el mundo de los grandes contratos. Apenas terminé, empezaron a llegarme propuestas más ambiciosas, edificios de oficinas que necesitaban sistemas eléctricos actualizados, locales comerciales que requerían iluminación especializada y hasta pequeñas fábricas con demandas energéticas muy específicas. Cada proyecto era un reto, y cada reto me enseñaba algo nuevo: coordinar con inspectores, negociar con otros contratistas, dominar la gestión de tiempos y presupuestos. Invertí cada centavo de ganancia en el negocio, equipos de diagnóstico más avanzados, herramientas especializadas, nuevos vehículos y, sobre todo, más trabajadores calificados. Al entrar en el tercer año, Thompson Electrical ya contaba con 8 electricistas a tiempo completo. Ejecutábamos varios proyectos de 6 cifras al mismo tiempo, y la reputación de la empresa había crecido de forma impresionante. Yo trabajaba semanas de 70 horas sin descanso, supervisaba personalmente las propuestas, las relaciones con los clientes y cada detalle de los proyectos. Mi nombre comenzó a circular en la comunidad constructora de la región, y los contratistas generales me llamaban directamente porque sabían que conmigo no tendrían retrasos ni sobrecostos. El cuarto año trajo el proyecto que consolidó mi empresa como un jugador importante en el mercado. Un desarrollador me contrató para realizar toda la instalación eléctrica de un nuevo centro comercial. El contrato estaba valorado en $1.2 millones. Para afrontarlo tuve que contratar 6 electricistas adicionales, ampliar la flota de camiones y comprar más equipos especializados. Durante 18 meses coordinamos trabajos con decenas de profesionales y empresas. Instalamos desde enchufes básicos hasta sistemas complejos de alarmas contra incendios y generadores de respaldo. Cada inspección fue superada a la primera. Ese centro comercial se convirtió en la prueba pública de que mi empresa podía ejecutar proyectos de gran envergadura. El quinto año fue el inicio de una etapa aún más sólida. Empecé a competir por licitaciones municipales y contratos industriales que, en mis comienzos, me parecían inalcanzables. La empresa ya contaba con 18 electricistas capacitados y generaba ingresos anuales superiores a los $2.8 millones. Mi ingreso personal de ese año fue de $340,000, más de 10 veces lo que Marisol había despreciado con aquel comentario hiriente sobre que lo mío solo era trabajo de construcción. Con esa estabilidad económica, di el siguiente paso: invertir en bienes raíces. Compré 3 propiedades de alquiler en barrios emergentes, renové y revendí 2 casas aprovechando mi experiencia en construcción y comencé a diversificar mi portafolio. Cada decisión financiera estaba pensada no solo para crecer, sino para blindar mi futuro. Lo que en un inicio fue una forma de supervivencia tras una ruptura, se había convertido en un legado en construcción. La disciplina financiera y la ética de trabajo que mis padres me inculcaron desde joven empezaban a dar frutos mucho más allá de lo que alguna vez imaginé. En esa misma etapa de mi vida conocí a Valeria, gracias a unos amigos en común durante una parrillada en el patio trasero de una casa. Ella es enfermera registrada en el Hospital del Condado, proviene de una familia trabajadora como la mía, y lo más importante, respeta lo que hago para ganarme la vida. Cuando le hablé de mi negocio y le enseñé fotos de algunos de mis proyectos recientes, no fingió entusiasmo ni se mostró avergonzada por estar con alguien que trabajaba en construcción, al contrario, se mostró realmente impresionada por lo que había construido. Valeria entendía que los oficios especializados son vitales para la sociedad, y que requieren tanto inteligencia como destreza física. Creció rodeada de trabajadores de oficios similares,
por lo que valora la dedicación, la habilidad técnica y la capacidad de resolver problemas que exige la electricidad. Tener a una pareja que celebrara mis logros en lugar de menospreciarlos fue una verdadera revelación para mí. Hace 2 años nos casamos en una hermosa ceremonia que pagué completamente en efectivo, sin préstamos ni deudas. Hoy, ella está embarazada de nuestro primer hijo y, además, participa activamente en la gestión de mi negocio, lleva la contabilidad, organiza tareas administrativas y me permite concentrarme en el trabajo técnico y en desarrollar nuevas oportunidades. Incluso aporta ideas para expandirnos hacia instalaciones de energía renovable y sistemas de casas inteligentes. El año pasado di un paso más, compré una casa hecha a medida en un terreno de 5 hectáreas a las afueras de la ciudad. No se trata de una mansión ostentosa construida para presumir, sino de una vivienda de 390 metros cuadrados, diseñada con inteligencia y con cada detalle que siempre soñé. Cuenta con un taller profesional con energía industrial, un garaje de 4 plazas para mis vehículos y herramientas, una cocina exterior para reuniones familiares y un sistema de paneles solares que diseñé e instalé personalmente. Todo el terreno me costó $920.000, y lo pagué en efectivo porque no creo en financiar cosas que no puedo costear de manera directa. Esa casa representa lo que tanto anhelé: construcción de calidad, un diseño pensado con cuidado y, sobre todo, la libertad financiera de vivir exactamente como quiero, sin comprometer mis valores. Hace apenas un mes, mientras recogía materiales en el almacén eléctrico para un proyecto de renovación en un hospital, escuché que alguien gritaba mi nombre desde el estacionamiento. Al girar la cabeza, me encontré con Marisol. Su aspecto era irreconocible en comparación con la mujer obsesionada con la imagen que recordaba. Había ganado al menos 20 kilos, parecía descuidada, con el cabello grasiento recogido a la ligera en una coleta desordenada y ropa barata que parecía comprada en rebajas. Manejaba un sedán destartalado que apenas parecía mantenerse en pie. Esa mujer segura de sí misma y enfocada únicamente en las apariencias, la misma que me había dejado por alguien más ambicioso, ya no existía. «Diego, no lo puedo creer, eres tú», me dijo, fingiendo alegría, como si fuéramos viejos amigos en lugar de expareja que no se veía desde hacía 7 años. Yo mantuve la cortesía, pero fui claro en mi distancia, respondí con un simple saludo mientras seguía cargando materiales en mi camión. Entonces notó mi F-350 Super Duty con todo el equipo profesional y los logotipos de la empresa. «Ese es tu camión, wow, parece que te está yendo muy bien», comentó, intentando sonar impresionada. Empezó con conversaciones superficiales, que si el negocio, que si el camión, que si el éxito evidente, todo en un intento penoso por recuperar una conexión que ya no existía. Finalmente, soltó el verdadero motivo de su acercamiento: «En realidad, Diego, me alegra mucho haberte encontrado hoy. Estoy pasando por una situación complicada y de verdad necesito un consejo de alguien que sabe manejar tan bien su vida y sus negocios». Fue ahí cuando me contó, con todo lujo de detalles, cómo había sido su caída. Alejandro, aquel ambicioso asistente legal que juraba convertirse en abogado, jamás logró entrar a la facultad de Derecho. Vivía por encima de sus posibilidades, financiando todo con préstamos y tarjetas de crédito. 6 meses después de que Marisol se mudara con él, el BMW fue embargado. Ese portafolio de inversiones, que presumía, resultó ser en realidad una montaña de deudas, y la famosa casa de montaña de sus padres era, en verdad, una multipropiedad que no podían seguir pagando. Lo peor no fue lo financiero, sino lo personal. Alejandro llevaba una doble vida, estaba casado, con 2 hijos pequeños, y Marisol nunca lo supo hasta que la esposa lo llamó al trabajo, harta de que no apareciera en casa. Cuando la verdad salió a la luz, la relación explotó en pedazos y él desapareció, huyendo tanto de los acreedores como de sus responsabilidades familiares. Tras ser abandonada, Marisol fue de relación en relación buscando seguridad económica, pero nunca logró estabilidad. No regresó a estudiar, no adquirió nuevas habilidades útiles y pasó sus años 20 y parte de sus 30 esperando que alguien la mantuviera en lugar de construirse un futuro propio. Al final, perdió su empleo en el bufete por el escándalo con Alejandro, ya que generaba un ambiente incómodo. Además, había perdido amistades porque él la había aislado de ellas. Su situación familiar se vino abajo cuando, en un lapso de 2 años, perdió a su madre por cáncer y a su padre por un infarto, quedándose únicamente con deudas médicas y gastos de entierro. Hoy, a sus 30 años, Marisol vive sola en un pequeño estudio en un barrio deteriorado, trabaja en un centro de llamadas de servicio al cliente y apenas gana $28.000 al año. Marisol había llegado a un punto en su vida donde la realidad le pasaba factura. No tenía ahorros, cargaba con una montaña de deudas de tarjeta de crédito, resultado de intentar mantener el estilo de vida de Alejandro, y carecía de cualquier posibilidad real de mejorar, porque nunca había invertido en adquirir habilidades útiles. La encontré un día con la voz temblorosa y suplicante,
tratando de sonar fuerte pero dejando escapar su desesperación. Sé que es muy incómodo pedirte esto, pero quería saber si en tu empresa hay alguna vacante, aunque sea para tareas de oficina o contestar teléfonos. Soy buena con la gente y aprendo rápido, necesito una oportunidad. Me costó contener la risa. La misma mujer que años atrás me había llamado fracasado y sin ambición, ahora estaba rogando por un empleo en la compañía que alguna vez consideró insignificante. Ahí estaba, Marisol, con ropa barata y mal ajustada, frente a mi camioneta de $85.000 equipada con herramientas profesionales de primer nivel, pidiéndome ayuda al mismo hombre que había humillado públicamente 7 años antes. Respiré hondo, manteniendo un tono neutro. Marisol, te agradezco que me busques, pero no creo que sea apropiado trabajar juntos después de todo lo que ocurrió entre nosotros. De inmediato su rostro se descompuso y la desesperación comenzó a reflejarse en sus gestos. Por favor, Diego, te lo ruego. Necesito esta oportunidad. Sé que cometí errores terribles en el pasado, pero era joven, inmadura y muy tonta. Me doy cuenta de lo equivocada que estaba contigo. Le recordé sin alterarme. Tú fuiste la que me llamó obrero sin futuro, la que se burló de que era un simple trabajador de la construcción frente a todos. Fuiste la que prefirió a un tipo con traje, un hombre que, al final, resultó ser un fraude. Sus lágrimas comenzaron a rodar ahí mismo, en el estacionamiento. Entre sollozos aceptaba sus fallos. Lo sé, fui horrible contigo. Pero aprendí por las malas. Tú siempre fuiste el que construía algo real, mientras yo corría detrás de apariencias vacías. Sentí curiosidad y le pregunté. ¿Y Alejandro? ¿Dónde anda ahora? Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No lo sé, contestó entre sollozos. Después de que salió todo lo de su esposa y las deudas, desapareció. Escuché que volvió a casa de sus padres en Ohio para esconderse de los acreedores y de los abogados de su ex. Entonces la confronté directamente. ¿Y tú? ¿Qué construiste en estos 7 años en los que yo perdía el tiempo en la construcción? No hubo respuesta. Ambos sabíamos la verdad. Mientras yo levantaba desde cero una empresa multimillonaria que daba estabilidad a mi vida y a la de otros trabajadores, ella había saltado de relación en relación, sin aportar nada significativo. Fui claro. Lo siento, Marisol, pero no tengo vacantes. Y aunque las tuviera, solo contrato a personas que valoran el trabajo honesto y no desprecian a quienes se ganan la vida con sus manos. Me di media vuelta y caminé hacia el almacén. No añadí nada más. No hubo frase final cargada de ironía ni un recordatorio de todo lo que había logrado. Simplemente me alejé, dejándola con sus lágrimas y con el eco de sus propias decisiones. Esa fue la última vez que crucé palabra con ella. No volví a responder sus llamadas ni sus correos. Aprendí que no siempre la mejor venganza es demostrar lo que uno ha conseguido. A veces, el verdadero triunfo está en seguir avanzando sin mirar atrás, mientras quienes alguna vez te despreciaron se quedan atrapados en su propio vacío.